Con gran polémica termina el combate entre el mexicano Emanuel Vaquero Navarrete ante el filipino Charlie Suárez, que se vieron las caras en el Pechanga Arena de San Diego, California, el sábado 10 de mayo y que llegaba ya con críticas Emanuel Vaquero Navarrete a esta pelea, sobre todo por lo que sucedió en la ceremonia de pesaje donde el mexicano se pasa por punto 4 libras, 4 onzas, que tuvo alrededor de 2 horas para bajar. En un intento extra todavía le queda pendiente un par de onzas, vuelve a subirse y hasta el tercer intento termina dando las 130 libras, despojado de todo accesorio, ¿no? De ropa interior, en este caso se tuvo que despojar el vaquero, da el peso, ahí ya fue un golpe psicológico, mediático y que termina incluso en siendo, eh, pues, un cambio, no radical, pero sí se disminuye la ventaja que originalmente era el vaquero Navarrete entre 5 contra 1 era favorito, pues baja más o menos a 3.5 a 1 tras esa situación de no dar el peso, de requerir 2 horas más, de estarse ahí esforzando por marcar la 130 y no dejar el título en la báscula. Entonces, la báscula fue también un adversario pues que nunca ha sido un adversario fácil para el vaquero Navarrete, pero creo que es la pelea en donde más ha quedado de ver en términos de no dar el peso, ¿no? Muchas veces lo marca al límite o punto 9 o algo así, 129.9, que se ve mal, se ve hasta demacrado físicamente, pero aquí pues no le alcanzó, ¿no? El caso es que lo da y ahí como que cambiamos un poquito el panorama. Habíamos dicho aquí que antes incluso del pesaje, que Charlie Suárez no era una perita en dulce, que no era un rival fácil, al contrario, un rival con más de 350 peleas en el amateurismo desde la era de Lomachenko, le tocó estar ahí olímpico en Río 2016 y en el profesional a sus 36 años tenía un récord invicto de 18-0 y no había tenido un peleador de la talla de Manuel Vaquero Navarrete. Por eso era el mexicano el favorito y ante un desconocido en estos niveles, Charlie Suárez, pues Vaquero Navarrete empezó muy bien, ganando la pelea, sobre todo el primer episodio, que normalmente el primer round en el Vaquero Navarrete es como un round en el que está tranquilo, que el rival es donde a lo mejor muestra más sus armas que el mismo Vaquero Navarrete, pero este primer episodio el Vaquero lo empezó muy bien, ganó claramente y es más, aquí les dejo las tarjetas de la pelea hasta el momento de la detención, que a final de cuentas termina yéndose a las tarjetas porque en el sexto episodio hubo una secuencia la que hubo un golpe de Charlie Suárez, un volado de izquierdo, y en ese inter hubo como ahí un entre contacto, roce con las cabezas, del cual Vaquero se queja, como cuando un peleador se queja de un cabezazo claramente, y vemos algo que jamás habíamos visto en Emanuel Vaquero Navarrete, que es verlo sangrar. ¿Y de qué manera? Caía a borbotones por encima, el corte por encima de la ceja izquierda, y que a final de cuentas no, se veía un Vaquero Navarrete que le cambió totalmente el chip. Hasta ese sexto episodio, aquí narramos la pelea. Yo solamente le había dado el segundo round a Charlie Suárez y le había dado también el sexto round, si no me equivoco. A raíz del cabezazo o del golpe cabezazo, que creo que ya viendo muchas repeticiones, ya con más calma, porque estábamos narrándola aquí y entre que estamos en una pantalla, en la otra, y no escuchamos tampoco lo que está pasando, daba la impresión, o a mí me dio la impresión que sí hubo golpe, y eso me di cuenta después, un golpe sólido que lo agarra al Vaquero Navarrete, y posteriormente ahí hubo un tema con la cabeza, pero proporcionalmente a lo que fue el golpe, es casi imperceptible lo del cabezazo,
y creo, y se puede ver una repetición en super slow motion, que incluso después del golpe se ve que causa ahí un tipo de herida. A lo mejor, y ese cabezazo, que hasta con el hombro se había manejado que podía haber sido, que en unas tomas ni se ve eso. Eh, pues a lo mejor incrementó el tamaño de ese corto que era impresionante, un escenario nuevo para el vaquero Navarrete y lo vimos cómo se le cambia el chip al grado de que empieza así de por sí el vaquero. No es como un peleador, a lo mejor con la técnica o con los cuidados más elementales en el boxeo. A veces se tira de bruces y queda muy expuesto. Y vimos esa urgencia del vaquero de querer noquear, ¿no? Como si pareciera como si me detienen la pelea, me van a terminar eh, decretando knockout técnico, si me paran la pelea, entonces yo voy a hacer el gasto. Eso de alguna manera de haber sido oficial el tema de que fue golpe, pero desde un principio, cuando pasó lo del corte, que el referee checa y se dan cuenta en ese sexto round del corte, fue registrado como un cabezazo. Hay repetición instantánea en el estado de California en donde obviamente todos vieron ese golpe, ese volado de izquierda de, del peleador filipino, y por ahí también hubo otro contacto con cabezas que determinaron que fue el que terminó causando ese impacto, y a mí se me hacía algo casi imposible que un golpe pudiera provocar esa herida en un peleador que nunca habíamos visto cortado y que no fue el gran, o sea, sí fue un golpe de lleno, nítido, sólido, pero si no hubieras visto el corte o el tema ese, yo creo que no queda como a lo mejor el mejor golpe de la pelea, ni mucho menos, ni cuidado, casi noquean al vaquero, creo que conectó otros golpes eh, más sólidos o de más daño en teoría, ¿no? Charlie Suárez. Pero sí, tras ver minuciosamente las repeticiones, creo que sí termina provocándolo un golpe, eso para Charlie Suárez, de que hubo otro contacto, lo hubo, pero creo que como se origina fue de un golpe y en lugar de lo más justo, en lugar de haberse ido las tarjetas, debió haber sido que si ya no pudiera continuar, si el médico determina que no puede continuar Emanuel Vaquero Navarrete, a final de cuentas es nocaut técnico a favor de Charlie Suárez. Aunque iba abajo en las tres tarjetas, dos jueces lo tenían 77-76 al Vaquero Navarrete y uno más 78-75. Yo la tenía como el juez Pat Russell, 78-75, como digamos que fue ya no lo dejaron al vaquero salir al octavo episodio, pero digamos que el referee o toca la campana y el referee para el combate y va a que lo cheque el doctor y ahí es cuando determina el doctor que ya no puede continuar. También una inspección media charra la del médico, pero como ya se había determinado que había sido cabezazo accidental, sabían que yéndose a la detención, tal vez en el mejor, no tal vez, en el mejor momento del peleador filipino, cuando el vaquero ya tenía problemas en el tema de visión y también un tema en el psique ya psicológico del vaquero, ya cuando se sintió con la sangre, ¿no? Era un escenario que nunca había estado inmiscuido el vaquero Navarrete y le pasa esta noche o la noche de noche con Charlie Suárez. Y él dice, el vaquero, yo sentí un cabezazo y yo le creo al vaquero en que hubo cabezazo, pero creo que lo que originó ese golpe fue de alguna manera el golpe, ¿no? El golpe. Y de haber sido así, que desde un principio hubieran dicho, fue un golpe lo que causó eso, les puedo apostar que que el doctor no dice, aquí terminamos, aquí terminamos. Y dejan continuar al vaquero Navarrete. Lo vimos con Tyson Fury contra el sueco cuando salió la fama, Jorge Capetillo, cuando los trabajó con los cortes que tenía, que eran impresionantes, pero como ahí había sido por golpes ante Otto Wallen, que había sido por golpes, pues se iban a ir hasta lo último, así se le estuviera cayendo el ojo y Tyson Fury se lo hubiera tenido que meter literalmente, nuevamente, no le iban a detener.
Y aquí creo que pudieran haber hecho eso mismo, pero como determinaron que fue cabezazo lo que causó la herida del vaquero Navarrete, pues ya dijeron, no, obviamente no vamos a arriesgar más a nuestro, al lado A, saben, obviamente aunque ellos digan que referees o que jueces no existen los lado A y los lado B, es obviamente que sí existen y, y aquí fue por un caso eso, ¿no? No fue un caso, no culpo al vaquero Navarrete de esto, creo que estaba haciendo una gran pelea antes de ya verse con ese corte que creo que fue provocado por un golpe y que a la mejor, es más, y que hubo un cabezazo posterior, también lo creo, porque ya venía entrando así también el peleador filipino de rounds anteriores que me daba la impresión de que podía darse un tema de cabezazo y lamentablemente llega ese corte que, reitero, para que luego no quede duda, creo que fue provocado, esa herida fue provocado principalmente por ese golpe. Entonces, así está la cosa. Así está la cosa. El vaquero Navarrete, que para esta pelea ganó $1,000,000, mientras que el sueldo que se reporta para Charlie Suárez es de $60,000 y que estaba haciendo, repito, una pelea increíble. El vaquero Navarrete, entretenida, arriesgando, tirando muchos golpes, siendo explosivo, no demostrando que venía mermado, ni mucho menos. Obviamente hubiera sido interesante verlo seguir trabajando, pero también hubiera sido interesante ver seguir siguiendo recibir golpes al filipino, porque recibió bastante castigo del vaquero, tanto arriba como abajo, y para un peleador de 36 años, para el tren de pelea que estamos acostumbrados al vaquero Navarrete, en los rounds finales o en los rounds de campeonato, ahí creo que el filipino era donde iba a terminar ponchándose, pero bueno, no pasó así. En términos de justicia, lo más justo hubiera sido que lo hubieran declarado vencedor de haber detenido la pelea como la detuvieron con la cuestión de que había sido un golpe accidental o un cabezazo accidental, que el encargado de manejar el tema de las repeticiones instantáneas era Jack Reese en esta pelea y pues así está la cosa. Ese es mi punto de vista. Sí es polémico, sí pudieran hasta revertir a no contest, porque creo que va a haber una sanción o va a haber una queja o una que van a meter ahí una apelación. Y creo que lo máximo que pueden hacer a favor de Charlie Suárez, por cómo se maneja el boxeo, es a lo mejor lo van a convencer de que no cambie a no contest, pero con que le den la revancha directa contra Manuel Vaquero Navarrete. Y como fue una pelea que lo que duró fue entretenida, de donde el vaquero se sirvió con la cuchara grande en muchas ocasiones, sí, de que parecía que podía llegar incluso hasta una detención a favor del vaquero Navarrete también, pero que siempre veíamos a un filipino responder una y otra vez y conectar buenos golpes a Manuel Vaquero Navarrete, eso también. Pero me gustaría saber qué piensas. ¿Fue justo? ¿No fue justo? ¿Crees que causó eso el golpe, que hubo cabezazo? ¿Y cuál debió haber sido para ti pues la decisión o para dónde se iba a ir esta pelea? ¿Si decisión técnica a favor del vaquero, si lo llevabas arriba en las tarjetas, o debió haber sido knockout técnico a favor del filipino, o que la hubieran podido dejar continuar? Porque también se detiene en el momento donde tal vez menos sangre veíamos, como estaba el vaquero Navarrete, que tal vez bastaba un buen golpe para que vuelva nuevamente a fluir la sangre, pero bueno, así está. Entonces, ¿con qué sabor te quedas del vaquero Navarrete? Si quieres que se vaya a 135, yo creo que 130 ahí tiene que seguir y me gustaría ver a mí una revancha directa y eventualmente una unificación, pero creo que tiene este temita pendiente con Charlie Suárez y tiene que sacarse de alguna manera esta espina y pues va a ser pelea entretenida lo que dure. Eso ya nos quedó claro. Muchos por el desconocimiento de Charlie Suárez, perdón, no sabían qué esperar del filipino y pues uno más para el vaquero, un desconocido, pues ya vieron que pues también trae lo suyo, que aguanta y que de alguna manera fue afectado y merece otra oportunidad. Si te gustó el video o si no te gustó, deja tu like, comparte, comenta. Esto es el Imperio del Box en YouTube, Facebook, Hay Tiro.
y en como hay tiro en las demás redes sociales. Yo soy Jesús Camó y ya saben, ánimo guerreros. Boom.